Hoy queremos cerrar este tiempo. Hemos trabajado todo el mes un tema que le hemos puesto conquistadores y luego conquistadores del reino. Y comenzamos hablando acerca de cómo Moisés toma a una generación que había nacido, crecido en Egipto como esclavos y los saca por un desierto, pero esa generación se acostumbra a ser una generación que solo respondía a lo sobrenatural, que siempre esperaba cosas místicas, cosas sobrenaturales para poder creer y avanzar. Y le llamamos la generación de la vara porque siempre respondían a que su líder, Moisés, levantara su vara y comenzaran a ver cosas sobrenaturales. Pero también en ese mismo punto surge una generación que conviven con ellos en el desierto, y es la generación de niños y de jóvenes que crecen también viendo milagros, pero esta generación comienza a ver y a revisar lo que Moisés iba escribiendo en el libro de la ley. Y esta generación se regía por lo que estaba escrito en el libro de la ley. Por eso en Josué 1:8, el Señor a través de Josué le dice que nunca se debe de apartar de ellos el libro de la ley. Y le llamamos a esa generación la generación del libro. Y hablábamos de que si queremos conquistar, tenemos que salir de ser la generación de la vara para entrar y ser la generación del libro. Pero luego comenzamos a hablar acerca de lo que el Señor Jesús nos llama a hacer para ser conquistadores del reino. Y en Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor dice: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como las palomas. Y yo les explicaba, cuando hacíamos un razonamiento, cuánto duraría una oveja rodeada de lobos. Porque ese versículo como que nos queda debiendo una explicación. Cuánto podría durar una oveja rodeada de lobos es muy complicado. Duraría tal vez minutos o segundos, porque en cuanto un lobo descubriera que era una oveja, pues la mordería y la mataría. A menos que la oveja de alguna forma pudiera disimular que no es oveja, sino un lobo. Y es ahí donde el Señor nos llama a ser una generación que para conquistar el reino de los cielos tenemos que aprender a vivir en un mundo siempre cambiante, pero siendo cristianos que desarrollemos el vivir con el mundo, pero no ser como el mundo es. Ahora bien, quiero entrar en materia en esta mañana hablándole de varias historias. Una de ellas es la de un hombre llamado Bob Hoskins. Él actúa en una película llamada ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿A quién le gustan las películas de cine? A ver, ¿quién le gusta? Yo sé que a muchos les gusta. ¿A cuántos de los domingos en la tarde, los sábados nos ponemos a ver una película? Te recomiendo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fue una película que combina personajes reales con personajes animados. Y la trama gira en torno a un detective privado llamado Eddie Valiant que investiga el asesinato de un empresario. Ahora te explico. En esta película hay personajes reales y personajes recreados por computadora, animaciones. Y resulta que este actor, Bob Hoskins, después de haber hecho la película, tuvo problemas mentales y comenzó a ver los personajes en la vida real. Comenzó a ver todos los personajes animados como si estuvieran allí rodeándolo. Entonces imagínate que él iba caminando por la calle hablando solo, pero él decía que estaba hablando con uno de los personajes de la película. Se volvió. Y es allí donde Bob tuvo que someterse a un tratamiento psicológico y tuvo que ausentarse de los sets de grabación por mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando tú te pones un disfraz o actúas de una forma tal que terminas perdiendo el sentido de lo que es la realidad? Y luego comienzas a creerte tu personaje. Es allí donde lo que le pasó a Bob le puede pasar a cualquier persona. Muchos cristianos, por ejemplo, se identifican con un personaje de la Biblia, con sus cualidades, con su personalidad, y terminan creyéndose el personaje o actuar como él. Hay una delgada línea que no debemos nosotros de cruzar. Y por eso es que hoy quiero hablarte acerca del peligro de convertirte en una oveja lobo. Te voy a explicar mejor a través de esta historia. Préstame mucha atención. ¿A cuántos nos gustan los cuentos? Escuchar estos cuentos cuando éramos niños. Mis hijos les gustan mucho las historias. Pero había una historia que me pareció súper interesante. Una oveja
que un día esta oveja decide estar cansada de estar siempre asustada y corriendo porque los lobos se metían al redil y mataban a sus compañeras. Así que esta oveja dijo, yo ya no tolero más esto, a partir de ahora yo voy a ser una oveja diferente, yo voy a ser una oveja que haga algo distinto a lo que mis generaciones pasadas han hecho. Esta oveja decidió ser una oveja rebelde. Cogió, se remangó su lana en las mangas de las piernas y dijo, pues yo voy a declarar la guerra a los lobos. Y no más. Y tal vez muera en el intento, pero no voy a vivir con miedo. Basta ya de ser una oveja cobarde. Así que esta oveja se fue a una montaña, como Rambo se puso su maquillaje, se cogió, se subió a las mangas y dijo, voy a matar al primer lobo que vea. La oveja se subió a la montaña y en eso ve en la llanura un lobo que estaba durmiendo, descansando. El lobito ahí. Esta oveja lo vio y dijo, seguro ese lobo barrigón se comió a alguna de mis amigas. Pero hoy es su último día. Hasta hoy vive. Esta es la última vez que tolero que un lobo mate a una de las nuestras. Así que la oveja cogió y empujó una piedra grande, redonda. La empujó con todas sus fuerzas y la piedra comenzó a rodar. El lobo estaba dormido, pero cuando se despierta y ve esa piedra fue demasiado tarde y lo mató. Y la oveja contenta celebró la muerte del lobo. Por fin mueren los lobos. Arriba las ovejas. Esta es la revolución de las ovejas. Así que la oveja dijo, a partir de ahora, todo lobo que yo vea, lo voy a matar. Pero para eso, ella planificó hacer algo. Para que no noten que era una oveja y la maten, planificó vestirse con los restos de la piel del lobo muerto. Y comienza a desgarrar al lobo y comienza a ponerse el pelo del lobo. Se pone la trompa del lobo. Y comienza a prepararse para, en lugar de pelear, aullar. Porque al principio eso le costó mucho trabajo, porque las ovejas, ¿cómo hacen? ¡Ve! Y el lobo aulla. Entonces al principio el hoyo le salía como, no le salía muy bien. Pero practicó la oveja porque estaba decidida. Ella quería ser una oveja revolucionaria, sin daños a terceros, ¿no? Pero ella quería ser una oveja que presentara la diferencia con el resto de ovejas. Ella va a ser una oveja que libere a las ovejas del miedo contra los lobos. Aprendió a aullar con los lobos y luego encontró una manada de lobos y aprendió a vivir como los lobos. Se preparó para ser uno de ellos. Es más, en algún momento encontraron venados y ella también comenzó a matar los venados porque decía, voy a ser como los lobos para que ellos me respeten y seré algún día la líder de esa manada. Y luego de eso, pero un día los lobos planificaron un asalto a un redil de ovejas. Y la oveja escuchó el plan de los lobos, porque ella también era parte de los lobos, y descubrió que el redil que iban a asaltar era el redil donde ella había nacido. Así que la oveja tenía que tomar una decisión, o impedir que eso ocurriera, o ser parte de eso para que no la maten. ¿Qué harías tú? Así que esta oveja decidió, no puedo tumbar los planes. Tengo que hacer algo, pero no es el tiempo. Tal vez hayan algunos sacrificios que hacer, pero tocará hacerlos. Y la oveja decidió ser parte del asalto a su propio redil. Y ese día muchas ovejas murieron. Muchas de sus amigas murieron a manos de los lobos. Pero en ese momento ocurrió algo que tocaría esta historia y la cambiaría. Ella vio uno de sus compañeros lobos perseguir a una oveja vieja, grande y gorda, y reconoció a esa oveja, era su mamá. Así que en ese instante la oveja dijo, no, esto sí no lo voy a permitir. Y la oveja se tiró contra el lobo y comenzó una batalla entre la oveja y el lobo, entre la oveja vestida de lobo y el otro lobo, y comenzaron a golpearse. La oveja estaba preparada para pelear, así que le enterró sus garras, le enterró los colmillos. El lobo también fue una matanza ese día. Pero en medio de la lucha se dieron cuenta que el resto de la manada de ovejas y de lobos los estaba rodeando, asombrado por esa batalla tan tenaz. Y en medio de la lucha, la oveja vestida de lobo fue perdiendo su disfraz y quedó descubierta que era una oveja. Pero el problema fue que el lobo con el que ella estaba peleando resultó que también era una oveja vestida de lobo. Y el problema mayor fue que cuando comenzaron a observar en su entorno, muchas de los lobos que estaban allí resultaron ser ovejas que estaban vestidas de lobos. ¿Qué sucede
Cuando olvidas los principios con los que empezaste tu vida cristiana. ¿Qué sucede cuando de pronto olvidas aquello que te trajo aquí y que te llevó a ser una persona diferente? Es así como dicen que en la vida no hay animal más salvaje que la oveja vestida con piel de lobo. Cuando el débil se quiere hacer fuerte, su ferocidad no tiene límites, aunque como siempre la violencia siempre va a resultar pegándole a los más inocentes. Y escucha esto que te voy a decir. No hay mayor culpabilidad ni injusticia que la inocencia defendida con violencia. Te lo voy a repetir. No hay mayor culpabilidad ni injusticia que la inocencia defendida con violencia. El miedo y la venganza no son los mejores aliados contra la injusticia, pues esta siempre termina recayendo sobre aquello de lo que queremos huir, empezando por nosotros mismos, y terminamos convirtiéndonos en aquello que tanto criticamos. O nos volvemos, tal vez, peores. La injusticia defendida con ira siembra semillas de injusticias mayores. Te lo voy a repetir. La injusticia defendida con ira siembra semillas de injusticias mayores. Ten cuidado con lo que siembras. Y es por eso que quiero hablarte, le puse este tema, una oveja lobo. Cuidado con una oveja lobo, porque todos podemos convertirnos en una oveja lobo. Así que mira un momento a tu vecino y por favor dile, tenemos que ser ovejas de Jesús. Hay que cuidarnos de ser ovejas lobos. Hay una frase muy popular que se ha dicho en estos días y es, cuando me esté yendo bien, no lo diré, pero habrán señales. ¿Sí? Cuando me gane la lotería, no diré nada, pero habrán señales. Y entonces ahí nos van a ver en la playa, en un carro nuevo, no sé, tal vez de viaje. Y yo creo que al igual que esa frase, tenemos que darnos cuenta que a veces hay señales que deben de advertirnos que nos estamos convirtiendo en una oveja lobo. Y esto es tan sutil que no nos vamos a dar cuenta cuando el disfraz se nos vuelve parte de la vida. Así que quiero pedirte que abras tu Biblia en Lucas capítulo 7 y veamos una historia que nos narra justamente una situación que vivió el Señor Jesús con una oveja que se convirtió en un lobo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. ¿A qué lo invitó? A cenar, a comer. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo, allí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él, a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y es aquí donde tenemos que darnos cuenta que hay señales que nos pueden advertir cuando hemos cambiado, que algo está pasando. Primero, este hombre, Simón, que era un fariseo, posiblemente había recibido un milagro. No se sabe específicamente porque en varios pasajes de la Biblia, de otros evangelios, hablan de que este hombre posiblemente fue el mismo que estaba leproso. Otros dicen que no, que este fariseo no producía lepra. Pero hay algo muy particular. Este hombre invitó a Jesús a su casa, posiblemente después de haber escuchado alguna enseñanza, sentirse identificado y decir, ¿sabes? Necesito escuchar más de ti. Necesito que vengas acá. ¿Cuántos nos sentimos agradecidos por alguien que ha hecho algo en nuestras vidas y decimos, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, ven, te invito a comer, te invito a un desayuno allá en la cafetería de la tía Mari, te invito a un vaso de agua, pero sentémonos a conversar, quiero escuchar más. Y Jesús recibe esta invitación y va a la casa de Simón, pero, así que ya saben, inviten a sus líderes. Hay algo interesante, dice la Escritura, que este fariseo, cuando vio entrar a la mujer, comenzó a murmurar, pero la murmuración que él hizo no fue externa, fue interna, es decir, puede haber una murmuración interna también. ¿Qué es la murmuración interna? Cuando tú no dices nada, pero por dentro estás, seguro que ese tema se le dedicó a mí, porque es que de aquí yo lo he visto en malos pasos. Sí, el carro que se compró, Dios mío. Y comenzamos a murmurar, a pensar mal de otras personas. Y tal vez no lo decimos, pero sí lo pensamos.
Los pensamientos también nos cuentan como pecado y tenemos que cuidar nuestra mente con respecto a esto, porque Dios también sopesa, también mira lo que pensamos, a tal punto que el Señor nos advierte, por ejemplo, a los varones nos advierte mucho con respecto al tema del adulterio. Y cuando habla del adulterio, no necesariamente el adulterio es acostarse físicamente con una mujer. El Señor Jesús dice, si tú la ves y la deseas. Es decir, yo siempre digo, tengan cuidado a los varones casados sobre todo, y aún a los solteros también, la segunda mirada. La primera mirada es cuando tú ves a alguien pasar, pero la segunda es cuando... Y esa mirada implica que se está formulando un deseo en tu corazón y comienzan a venir pensamientos que no son agradables a Dios. Y el Señor lo pone en un punto en que dice, cuando tú miras a una mujer y la deseas, ya es adulterio. Ay, no, pero físicamente no lo he hecho. Una vez me acuerdo que conversaba este tema con un hombre casado que adulteró. Y él me decía, pero no sé cómo pasó. Y yo le decía, pasó porque tú te permitiste pensamientos que no glorificaban a Dios. Y uno tiene que cuidarse con esos pensamientos. Uno tiene que cuidar lo que piensa en su mente. Ahora bien, esto no solo para los varones, porque para las mujeres también. Claro que las mujeres son de otro ámbito, ¿no? Las mujeres no son tanto visuales. Uno puede pasar en calzones y la mujer ni bola le para. Pero la mujer no es visual, pero sí murmura también su pensamiento. Tal vez también la mujer comienza a ver detalles que no les gusta y dice, uy, no, seguro que ese tema se le dedicó a fulana y tal, porque yo le he visto que anda como en malos pasos, yo le he visto que llega en un carro. Y comienzas a pensar dentro de ti acerca de otras personas. Cuida los pensamientos que existen en ti. Cuídate de la murmuración, tanto interna como la externa, o mucho más la externa también. Dice la palabra de Dios que al Señor no le gusta. El Salmo 101, versículo 5, destruiré al que secreto calumnia, ayúdame a leerlo, a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y al de corazón arrogante. ¡Wow! El Señor no tolera eso, no le gusta. Pero otro punto importante que te puede ayudar a saber si te estás convirtiendo en un lobo, oveja, o una oveja lobo, es sufrir amnesia espiritual. Y mira lo que el Señor Jesús le enseña a Simón, versículo 40. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de los 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que amó más? Y la amnesia espiritual consiste en que yo a veces olvido cuánto Dios me ha perdonado. Cuánto el Señor ha hecho por mí. Entonces te lo voy a explicar de esta manera. Quisiera un ratito, Cristian, puedes venir un momento. Y sí, Cristian, un ratito, ven. Sí, tú. Y ven Ismael, por favor, un momentito. Y vamos a ver a alguien que tenga cara de... aquí tengo a Nelson. Muy bien, Nelson, por favor, ven un ratito. Nelson tiene cara de empresario próspero. Nelson, ponte en la mitad. Vamos a imaginarnos que la cosa, como se ha puesto difícil, se ha puesto muy complicada para todos. Ismael necesitaba dinero para la universidad, tenía problemas económicos, la novia lo dejó, las cosas se complicaron en la casa, entonces le fue mal y necesitaba un préstamo urgente. Entonces va donde Nelson, que es un empresario próspero, es un hombre abundante, y le presta $50. Nelson, como es un hombre amplio de corazón, le da los $50. Se le da los $50, de los $50, perfecto, les presta. Y llega Cristian. Cristian es médico, pero las cosas han estado mal porque la gente no se enferma, entonces no va al consultorio. Y resulta que ya se va a casar y entonces la boda y está estresado y Jennifer quiere un viaje a Israel, entonces que quiere complacerla porque la ama mucho y dice, no, necesito dinero. Y le presta $5,000 a Nelson. No con nada. Amén. Le prestó $5,000. Los 2 ahora le deben a Nelson. Están en la misma situación, en la misma sintonía. Claro, uno le debe más, el otro le debe menos, pero los 2 son deudores. Si esto ocurriera en un banco, a los 2 le van a llamar, a los 2 le van a timbrar, te van a pasar mensajes porque, bueno, tú sabes, ¿no? Viene ahora, después de un tiempo
La situación no mejora e Ismael con esa cara dulce le dice: don Nelson, no tengo para pagarle. No puedo pagarle porque fíjese que no me ha salido más trabajo y la situación no ha mejorado. Y entonces muy tristemente le dice: Nelson, no puedo pagarle. Y Nelson, como tiene un corazón amplio, se le nota, él le perdona la deuda a Ismael. Pero en eso, Cristian, que también ha intentado pagar su deuda, pero no lo ha logrado, las cosas no han mejorado, la gente vive sana, la gente ya no va a la consulta. Entonces, él le dice: Nelson, yo tampoco puedo pagarte. Y Nelson, como es bonachón, buena gente, lo perdona. Venga tú. Al final, la solicitud es ahí con mérito. Entonces, un aplauso para nuestro empresario, por favor. Nelson se va. Pero yo les pregunto, ¿cuál de los dos es deudor ahora? Los dos fueron deudores, pero Nelson le perdonó la deuda a los dos. Los dos ya no tienen deudas. Yo quiero invitarte a que pienses por un momento, ¿qué sucedería si en este momento recibes una llamada del banco, la tarjeta a la que más debes, y te dices: señor, su deuda ha sido perdonada, no nos debe nada? Te llaman del banco y te dicen: ¿saben qué? Mañana venga a recoger las escrituras de su casa porque ya no nos debe nada. La deuda ha sido cancelada. El banco te llama y te dice: ¿sabes qué? Venga a ver la licencia de la matrícula del carro porque su deuda ha sido pagada, usted no debe nada del carro. ¿Cuánto decimos amén? De la tarjeta esa que des plata, de la Chirancán, no sé, de la que sea, pero te dice: ¿sabes qué? No tienes deuda, alguien la canceló por ti. ¿Qué produciría en ti? Ay, sí, gracias, sí, ya sabía, ya muchas. Yo creo que no. Todos dirían: wow, me perdonaron la deuda, me perdonaron todo lo que debía. ¿Cuánto decimos: Señor, gracias? ¿Cuánto quisiéramos que un milagro así ocurriera? Sí, puede ocurrir, ¿por qué no? Ahora, te explico esto. Ambos fueron perdonados, ya no tienen deudas. Pero sí hay algo muy particular. Él recibió el perdón, ¿por cuánto? Y él por... ¿Cuál debería sentirse más agradecido? Él, ¿verdad? Porque imagínate con esos 5,000 que no hizo, o sea, se fue de luna de miel, se fue de viajes, se compró otro carro, no sé. Pero eso llevó a que Nelson demostrara que para ambos había la misma misericordia. Mira, Jesús ya perdonó tus pecados, así sean grandes o pequeños. Pero el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros y ha perdonado nuestros pecados. ¿No te parece maravilloso? Gracias, chicos. Pero váyanse con cara de perdonados. ¿Sabes qué hizo el Señor con nuestros pecados? Los perdonó. Los rompió. Ya no existen más. Tus pecados en mis pecados, el Señor los perdonó. ¿Eso es maravilloso o no? Mira, las deudas de los bancos las podemos pagar tarde o temprano, pero nunca podríamos pagar el perdón por nuestros pecados. Y Jesús nos perdonó. Está en la misericordia y el amor de Dios, que nuestros pecados fueron perdonados y los desapareció para siempre. Ya no nos recuerda los pecados. Y eso fue lo que el Señor Jesús le intenta enseñar a Simón el fariseo. Porque, ¿sabes? Los fariseos fueron un grupo que se formaron para llevar al pueblo a comprender las Escrituras. Los saduceos y los fariseos, su responsabilidad era llevar al pueblo a conocer más a Dios. Pero en el camino se fueron olvidando de la misericordia. Solo buscaban enseñar las Escrituras, pero se olvidaban del amor y la misericordia. Y un poco más adelante el Señor lo repite. Pero antes quiero pedirte que veas lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes? El amnésico espiritual olvida lo que Jesús hizo. Y eso es un gran peligro que te puede convertir en una oveja lobo. Si tú estás aquí, mi querido amigo, mi querido hermano en la fe, mi querida familia,
es porque Jesús te perdonó, al igual que a mí, al igual que todos. Por nuestras obras estábamos condenados al infierno, pero el Señor quiso salvarnos. Y estamos aquí en familia para poder disfrutar del amor y del perdón del Señor. Te hago una pregunta. ¿Cuál fue el último pecado por el cual suplicaste a Dios misericordia? No me lo digas. Eso es en secreto entre tú y Dios. El último pecado por el cual tú fuiste consciente de que habías ofendido a Dios y te arrodillaste y le dijiste, perdóname, Señor, perdóname. Entre tú y Él. ¿Te acuerdas de ese momento? Pero aquel que se convierte en un lobo se olvida de eso. Y otro punto que te puede ayudar a entender que te estás convirtiendo en una oveja lobo es criticar a otros, pero no hacer lo que deberías de hacer. Esta mujer, dice la Biblia, cogió y le llevó un vaso de alabastro con nardo, un perfume de nardo muy puro. Y fue criticada por eso. Hay gente que critica lo que se hace, pero no hace nada. Nos critican a las iglesias, pero no hacen nada por ayudar a la sociedad. Hoy en día el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Estamos en el siglo XXI, no te estoy hablando del siglo XVIII, XIX. Hoy, siglo XXI. Hoy estamos 30 de julio. Si tú miras en las estadísticas mundiales, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Y no solo perseguida físicamente, ideológicamente estamos perseguidos. Nos critican por reunirnos. Nos critican de odio por predicar la palabra de Dios. Si hacemos canciones, alabamos a Dios, nos critican por bullosos. Pero no critican a gente que sale a hacer cosas indebidas en la calle y se enorgullecen de sus ideologías y pecados. Gente que paraliza todo el centro comercial de Guayaquil. Pero nosotros nos critican por tocar música dentro de nuestra casa. Pero así es la vida, ¿no? No te critican por andar con una botella de licor en la calle, pero sí por andar con una Biblia bajo el brazo. Te critican por predicar la palabra de Dios, pero no por fumarte un porro de marihuana. Ese es el mundo en el que estamos. Estamos siendo perseguidos. Pero sin embargo, el problema es que a veces la persecución se vuelve interna. Y a veces la iglesia se persigue a sí misma. Y familia, tenemos que recordar que no somos nosotros los que debemos de perseguirnos, debemos de apoyarnos. Debemos de impulsarnos. Esta mujer adoró a Jesús de una forma extravagante, diferente. Nadie había hecho lo que esta mujer hizo. Cogió un vaso de alabastro de un perfume carísimo. Ese perfume podía sostener a una persona durante un año. Eso costaba. Y ella lo cogió y lo rompió y lo puso al Señor Jesús en sus pies y en su cabeza. Y le lavó los pies con sus cabellos. Fue algo extravagante, fue algo diferente. Dejemos de criticarnos entre nosotros. Cuando alguien haga algo que sea en el nombre de Cristo, aunque no estés de acuerdo, no lo critiques. Ora por eso. Ora por ello. Me acuerdo que el otro día estábamos conversando acerca de algo que se estaba haciendo en otra iglesia y alguien me estaba hablando algo que no estaba de acuerdo. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Es mejor no criticar. Yo lo que prefiero es orar por esa persona. Y si es mi amigo, conversar y decirle, es que, oye, pero darle mi opinión, mi humilde opinión, pero en un ambiente de armonía. Yo siempre les digo a mis discípulos, cuando tengan algo contra mí, tomémonos un café y dígamelo. Pero no murmure, porque eso le hace daño. La murmuración siempre va a causar que la persona se vuelva amargada. Y este precisamente es el cuarto punto. Cuídate de volverte una persona resentida y amargada. Porque, ¿sabes? Jesús le dijo a la mujer en el versículo 48, le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Mira, un cuarto punto que te puede llevar a ser una oveja lobo es no perdonar a los demás. Tenemos que aprender a soltar. Aquellos que nos han hecho daño, aprender a tolerar, aprender a soltar, aprender a dejar atrás, a desarrollar misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hace un rato hice un ejercicio y le dije, recuerda un pecado que has cometido y por el cual te arrodillaste y le pediste perdón a Dios. Pero ahora te quiero pedir que hagas otro ejercicio. Recuerda un pecado o una ofensa que alguien hizo contra ti. Recuérdalo por un momento. Y cuando no recuerda la ofensa, recuerda el sentimiento. Y si recuerdas el sentimiento, o viene a ti el sentimiento, se llama resentimiento, porque lo estás trayendo del pasado al presente.
Y el asunto está en que el resentimiento te hace daño, porque es como una comida recalentada. Tú puedes recalentar una comida, deberías recalentarla solo una vez. Si la recalientas más de una vez, esa comida comienza a hacerte daño. Esa comida no te va a sentar bien. Cuando tú traes a la memoria varios recuerdos, varias veces el recuerdo de lo que te hicieron, te vas a convertir en una persona amargada y resentida. Y lastimosamente vas a olvidar la misericordia que Dios ha tenido de ti. Y mira, eso fue lo que pasó con los fariseos. Jesús estaba en la casa de este hombre, producto de que había perdonado sus pecados, pero él se olvida de eso y cuando entra la mujer la comienza a criticar. Mira, cuando alguien entre por esa puerta no lo critiques. Yo creo que la iglesia ha olvidado un punto muy importante que se llama ser inclusivo. Ahora, que no me vas a entender, no, cuidado la inclusión. No, es que es un término que lo mal utilizado. Nosotros tenemos que aprender a incluir en la iglesia a todos aquellos que quieran arrepentirse. ¿O quiénes somos nosotros para cerrar la puerta y decir, no, tú no te has arrepentido, te cierro la puerta? ¿Quiénes somos nosotros? Si los primeros que no deberíamos estar aquí, me pongo yo en primera fila, soy yo no debería estar aquí. Era ateo, era blasfemo, era un hombre malgeniado, agresivo y feo. Ya no. Por eso me casé con mujer. Dios ha sido bueno. Siempre a los hombres feos nos da mujer bonita. ¿Cuántos dicen amén? Algo se pega, entonces va cambiando. Pero, ¿sabes? Hemos olvidado aprender a abrazar al desvalido. Aprender a abrazar a aquellos que en su vida han tropezado. Siempre me acuerdo cuando estábamos en un grupo de conexión, que al grupo llegó una chica nueva. Y me acuerdo que uno de los jóvenes que estaba en el grupo, al final me dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir algo, pastor, usted no sabe quién es ella. Esa chica, esa pelada, trabaja en la 6x3. Un barrio de tolerancia para aquellos que no saben qué es eso. Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes? O sea, el pelado me quedó mirando y me dijo, es que me lo han contado. ¡Ja! ¿Quién es más pecador? ¿La que vende su cuerpo por necesidad? Por todas las cosas que había vivido, no voy a entrar en materia. ¿O aquel que decide pagar un dinero para estar con ella? ¿Quién es más pecador, familia? Aquellos que estamos aquí arrepentidos porque Jesús ha tenido misericordia, estamos sentados hoy escuchando a alguien, o aquel que todavía está en la calle tratando de entender que puede cambiar en su vida. Ambos somos iguales ante el Señor. No somos mejores que ellos. Dios no nos ha puesto aquí por ser mejores. Dios nos ha puesto aquí por misericordia. El resentimiento es un escalón que tarde o temprano te puede llevar a la altivez y a la dureza de corazón. Muchos textos dicen que este hombre, no se sabe si es un texto que enfoca a este mismo personaje o es otro, pero en otro evangelio dice que era leproso. Posiblemente dicen que es otro personaje. Otros dicen que sí, este hombre tal vez ocultaba su lepra y nadie sabía excepto Jesús, y que Jesús lo había sanado y él por gratitud lo trajo allí. Porque nadie se acercaba a un leproso. Sin embargo, Jesús no le importó nunca a los leprosos, él los sanaba. Así que este hombre los trajo allí en agradecimiento por haberlos sanado. Pero se olvida de eso y comienza a criticar a aquella mujer que había llegado a su casa. Y comienza a murmurar en su corazón. Y es más, hasta se olvidó de las reglas básicas de la hospitalidad de esa época. Porque cuando alguien llegaba a la casa, el protocolo de hospitalidad era que el que llegaba, el de la casa, tenía que lavarle los pies, echarle aceite en la cabeza y llevarlo a la mesa, a una banca porque en ese tiempo no eran las sillas las que existían para comer, eran bancas donde se acostaba la persona. Por eso es que Jesús se acuesta allí para comer y la mujer va y le lava los pies. Ahora bien, este hombre se había olvidado de eso, porque en su mente estaba primero el criticar a aquella que había entrado. Tengamos cuidado de olvidar abrazar a aquel que llega. Por eso les digo, familia de fe, tenemos que ser una iglesia distinta, aprender a acoger al que viene, aprender a sonreír.
Tal vez mañana venga alguien que te caiga mal, pues aprende a amarlo. Es más, la Biblia dice que debemos de orar porque nos caigan mal. Por esa vecina chismosa, ora por esa chismosa. Por ese jefe mal geniado, ora por ese jefe mal geniado. Por esa persona con la que has tenido problemas, ora por ella. Porque ese es el desafío de Cristo, hacer contracorrientes. Y claro que cuesta. Pero sabes, ese es el desafío de ser una iglesia diferente. Quiero terminar con el último punto, que es precisamente ese. Ten cuidado, porque para convertirnos en una oveja lobo podemos perder el sentido de ser y hacer iglesia. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para ver un show, para que las alabanzas son chéveres, porque la música y todo lo demás es chévere? ¿O estamos aquí porque necesitamos el amor de Dios y necesitamos su sanidad, su poder, su misericordia para llevarla a otros? Es que eso es lo que dice la Biblia que debemos de hacer. Por eso, cuando vemos en Mateo 23, el Señor les da muy duro a los fariseos. No les da duro al resto de personas, es a ellos donde les llama la atención con fuerza. Y Mateo 23 dice, ¿qué aflicciones espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo de ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Termino con esto. En la época era normal la agricultura y la ganadería, pero era muy particular que los fariseos y los saduceos tuvieran jardines en sus casas, en donde ellos cultivaban sus propias hortalizas. Por eso en la Reina Valera dice el eneldo, la menta y el comino. Esos tres elementos normalmente son elementos que se cocinan, son para cocinar. Pero ellos eran tan metódicos al momento de dar su diezmo que si sacaban 10 pepitas de comino, pues diezmaban una. Y el Señor no critica la actitud del dar. Lo que critica es que a veces nos fijamos en unas cosas pero olvidamos otras. Nos fijamos que debemos de estar aquí, debemos dar una ofrenda, y eso no critica el Señor, pero no podemos olvidar dar misericordia a aquel que lo necesita. No puedes dejar lo más importante por lo importante. Te lo pongo de esta manera. ¿Qué es más importante? ¿Comer o lavarte los dientes? Comer si tienes hambre, es lo más importante, ¿sí o no? Si tienes hambre, tú piensas en lavar los dientes, primero piensas en comer. Pero lavarte los dientes es también importante porque si comes y no te lavas los dientes, después de unos días comienzas a desarrollar caries. ¿Y cómo duele un dolor de muelas o no? Es horrible. Y entonces ahí tú dices, ay, ¿por qué no me lavé los dientes? Es también importante. Ambas cosas son importantes. Pero hay una que es más importante porque tú, con el dolor de muelas, tal vez no te mueras, aunque vas a sufrir. Pero de hambre sí te puedes morir. Así que el punto es, hay cosas que son importantes y otras cosas que son más importantes. Para Dios es importante que aprendamos a ofrendar, a diezmar, sí es importante. Pero más importante, dice la Biblia, es la misericordia. Es entender la miseria de otras personas. Familia de fe, en este tiempo estamos siendo atacados por un mundo de maldad. Y da coraje, y a mí también me ha pasado que a veces digo, ¿cómo quisiera coger a estos que están asaltando y darles y coger, no sé, volverme Batman y coger el carro, hacer algo? No sé si te ha pasado que quisieras coger de pronto a uno y darle. Pero en ese momento es cuando Dios dice, recuerda, fariseo, porque hay un fariseo dentro de mí, que siempre trato de callarlo, pero ¿qué se surge? Y yo pensé que en el bautizo se iba a morir, pero ha sabido nadar el desgraciado. Entonces a veces toca recordar que todos podemos volver a ser lobos si no nos cuidamos. Y podemos actuar como la gente del mundo que quiere tomarse la venganza por sus propias manos. O podemos caer presas del miedo y del pánico y el Señor está con nosotros. ¿Acaso has olvidado cuántas veces Dios te ha salvado la vida? Hemos sobrevivido inviernos peores, hemos sobrevivido tiempos difíciles, hemos sobrevivido una pandemia. Somos sobrevivientes gracias al amor y a la misericordia del Señor. El Señor no te ha olvidado nunca y nunca te va a olvidar. Quiero recordarte para qué Dios nos puso como iglesia, para llevar un mensaje de esperanza, para presentar la oración como un arma de batalla, para clamar delante del Señor, para adorar y servir a Dios.
Y la Biblia dice en Éxodo que Dios escuchó al pueblo, escuchó el clamor del pueblo y por eso mandó a Moisés. Y Dios los liberó. El Señor escucha el clamor de la iglesia. Tenemos que clamar. Esa es nuestra mejor defensa. Esa es nuestra mejor arma. Esa es nuestra mejor forma de defendernos contra el mal. La oración. La oración puede más que cualquier grupo armado. La oración es más poderosa que 20 granadas juntas. La oración es más poderosa que 20 grupos que están rodeándonos. Porque sabes, cuando tú comienzas a orar y comienzas a clamar, las fuerzas del enemigo comienzan a rodearte, pero Dios envía a sus ángeles que te van a defender y te van a cuidar y vamos a salir victoriosos tarde o temprano si invocamos el nombre de Dios. Este es el tiempo, familia de fe, donde tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Y yo te invito que nos pongamos en pie y dejemos a un lado el traje del lobo. Aquí somos ovejas del Señor.